Vamos a dar inicio, si les parece correcto, para respetar los tiempos y el agradecimiento por la puntualidad que ustedes han tenido el día de hoy. Como lo saben, el día de hoy estamos dando el cierre de nuestro segundo diplomado INTRE del año 2020. Este día, como parte de nuestro cierre, tenemos una participación especial con el licenciado Miguel Ángel Vázquez Jiménez, que nos estará impartiendo la sesión y la conferencia sobre la importancia de la prevalidación en el contexto de la nueva LIGI. Asimismo, como parte de nuestro programa, estaremos haciendo el cierre con los temas relacionados al uso y manejo del sistema INTRE y estaremos hoy viendo los temas sobre descargas, los booms y anexo 31, mismos que serán impartidos por nuestros expertos, el licenciado César Salas y el licenciado Martín Pereira. Sin embargo, antes de pasar con la sesión sobre el uso y manejo del sistema INTRI, quisiéramos abordar el tema sobre la información de la importancia de la prevalidación y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, el licenciado, como lo menciona el licenciado Miguel Ángel Vázquez Jiménez, y del cual me voy a permitir hablarles un poco sobre su trayectoria. El licenciado Miguel Ángel Vázquez es ingeniero químico de la Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán, en la UNAM, y su trayectoria inició dentro del laboratorio y servicios científicos de la AGA, brindando sus conocimientos en la clasificación arancelaria de mercancías muestreadas en las diferentes aduanas del país. Asimismo, ha desarrollado su experiencia dentro de la Confederación de Asociados de Agentes Aduanales de la República Mexicana y se ha desempeñado ahí mismo como jefe del Departamento de Atención a Usuarios y Service Desk de la Dirección de Tecnologías de la Información, siendo el responsable del soporte normativo a los 44 puntos de prevalidación. Actualmente, el licenciado Miguel Ángel Vázquez forma parte del despacho Álvaro Quintana, expertos en tecnología, consultoría y logística aduanera de México. En este se desempeña como director de operaciones y dentro de sus actividades más relevantes se encuentran atender los requerimientos relativos de la operación y así como identificar los archivos que generan error en el sistema prevalidador, entre otras actividades. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado y cedemos los micrófonos y controles para su presentación. Sea usted bienvenido. Sí, buen día a todos. Agradezco la invitación de Intrade a su evento de clausura de su segundo diplomado y como comentaban, el día de hoy estaremos platicando sobre la actualización de la tarifa. Entonces, para estos efectos me permití preparar una presentación. No sé si me pueden ayudar transfiriendo el control. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el día 1 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el, el decreto por el que se da a conocer la la ley de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Dentro de este decreto vienen señalados tiempos de la autoridad para adecuar y dar a conocer los tiempos en que se va a llevar a cabo cada una de las tareas. Esta modificación es muy importante porque tiene varias finalidades. Dentro del acuerdo se hace referencia a una metodología para la determinación de los NICOs. ¿Qué es el NICO? Es un número de identificación comercial. Tentativamente esta publicación se iba a dar a los 45 días de entrada en vigor del decreto, del acuerdo, pero realmente se publicó a los 58 días, es decir, el día 28 de agosto. También a través de el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior se han dado a conocer diversos instrumentos
para ir incorporando los cambios en todos los sistemas relacionados con la modificación a la tarifa, y también donde se está publicando muchísima información y les sugiero que tomemos nota es en la CONAMER. Ahorita voy a entrar más a detalle a estos puntos. Bien, a los 120 días se publicaron los NICOS y también la correlación. Estos dos elementos de la nueva tarifa son de suma importancia. ¿Por qué? Primero, porque nos va a permitir identificar qué fracción arancelaria a 8 dígitos le va a corresponder a mi actual fracción arancelaria, a la fracción arancelaria de 2012. Y a partir de esta correlación, me tendría que ir a los NICOS por capítulo para saber mi nueva fracción, cuántos NICOS va a tener a partir del día, y debo declarar en mis pedimentos además, a partir del 28 de diciembre del 2020. El NICO está integrado por 2 dígitos, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y bueno, como les decía, ahí en SNICE se han publicado los acuerdos de la correlación, se han publicado los acuerdos del NICO y su correlación, y diversos anteproyectos de la Secretaría de Cultura, Psicoplafest, Embargo, Sedena, y a partir de el día 11 de noviembre han publicado un sinfín de anteproyectos. Por eso sí les sugiero que se vayan a esa página y estén navegando prácticamente diario en SNICE y en la CONAMER. ¿Por qué se los comento? Por ejemplo, en el acuerdo de la Secretaría de Cultura, este acuerdo viene a reemplazar lo que en su momento fue INA e INBA. Aquí se compacta y le cambian de nombre y ahora es acuerdo de Secretaría de Cultura. Psicoplafest, aquí algo muy interesante es que cambia el articulado de dicho acuerdo. En dicho anteproyecto también se dan a conocer los formatos que se van a utilizar para gestionar las autorizaciones a las que hace referencia el mismo anteproyecto. Y algo más interesante, y creo que nos da mayor certeza a los que estamos en el medio de comercio exterior. Indica claramente los regímenes aduaneros a los que va a estar sujeta la mercancía, a diferencia de acuerdos anteriores donde generalizaba, estará sujeta a la importación, así tal cual, en algunos casos. Sí, importación definitiva, importación temporal, los retornos, qué pasa, en fin, ya en algunos acuerdos hay más precisión sobre los regímenes a los que les aplica dichas autorizaciones. En el caso del acuerdo de embargo, esto tal vez muchos de nosotros lo conocíamos como las mercancías prohibidas. Seguramente ubican acuerdos que dio a conocer la autoridad para prohibir la importación y exportación de mercancía, ya sea procedente de algunos países o con destino a esos mismos países. El ejemplo que ahorita me viene a la mente son de Corea, porque además traigo ahí un ejemplo, y ahora le cambian el nombre y ahora es el acuerdo de embargo. También está el acuerdo de Sedena, y en el caso, por ejemplo, de Zagarpa, lo que les decía, cambia el articulado y cambia el nombre. Ya no es Zagarpa, ya se va a llamar SADER, S-A-D-E-R, SADER. Y este acuerdo de SADER incluye o incorpora también lo que era el acuerdo del café. Por eso, insisto, es eh, muy importante que si no lo hemos hecho, no nos hemos dado la oportunidad de revisar estas publicaciones, lo hagamos pues lo antes posible porque estamos ya a poco más de 3 semanas, de lunes en 3 semanas estamos, eh, entrará en vigor esta nueva tarifa. Puntos a considerar de esta modificación. Bueno,
se implementa la sexta enmienda del sistema armonizado, se compacta la TIGIE, se reduce en más de 4.000 fracciones arancelarias y se implementa un quinto par de dígitos para fines de clasificación o de identificación. En cuanto a la sexta enmienda, pues de hecho ya es un tema en el que México se incorporó con varios años de retraso, pero bueno, por fin ya se actualiza de acorde a la sexta enmienda del sistema. Se compacta la TGE. Esto yo lo pondría entre comillas y les voy a decir por qué. Si bien es cierto que la tarifa como tal se reduce en 4.000 fracciones, también lo es que de esa compactación o desaparición de fracciones viene la creación de los nicos. Entonces, una fracción o 5 fracciones se pudieron haber compactado en una sola, pero resulta que esa fracción compactada va a tener 5 nicos. Entonces, en este caso, sí hay que tener en cuenta la correlación, pero para efectos de controles y de números, tenía 5 fracciones, antes cínico, ahora voy a tener esa fracción, pero con 5 nicos. Bien, como les decía, el 1 de julio se publicó en el Diario Oficial el decreto que expide la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta ley es sui generis, ¿por qué? Porque es una ley muy extensa, pero únicamente está integrada o conformada por 2 artículos. En el artículo número 1 se establecen las cuotas, es decir, cuánto voy a pagar por la importación de una cierta mercancía, y me indica también la unidad de medida, ¿no? Y en el artículo 2 vienen las reglas generales y las reglas complementarias. Las reglas generales las utilizamos para clasificar nuestra mercancía a 6 dígitos, es decir, a nivel subpartida. Y para efectos de la clasificación a 8 dígitos, vamos a utilizar las reglas complementarias. En estas reglas complementarias, como aparece al final de esta diapositiva, se indica que se adicionó la regla décima. ¿A qué se refiere esta regla décima? Es la que le da vida a los números de identificación comercial. Y aquí, pues, ¿qué nos dice? Que además de los 8 dígitos que va a integrar una fracción arancelaria, ahora le vamos a adicionar 2 dígitos más al final de la misma, es decir, a partir del día 28 de febrero, aun cuando no se declaren en el mismo campo nuestra fracción arancelaria, nuestra clasificación de mercancías, mejor dicho, nuestra clasificación de mercancías va a ser a 10 dígitos. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de estos 10 dígitos? Eh, Esto es, a título personal, creo que es más para fines estadísticos y de control. La autoridad ha invertido muchísimo dinero en modelos de inteligencia de negocio. Entonces, prácticamente eh, está incorporando estos criterios para tener más certeza sobre las operaciones de comercio exterior. Prácticamente generan a través de estos inteligencia de negocio modelos de riesgo. Es por eso que de repente vemos que algunos de nuestros embarques tienen rojo operativo o que de repente nos está marcando un error. ¿Por qué? Porque a partir de esta inteligencia de negocios, la autoridad le pone una eh, supervisión especial a estas mercancías e incluso pudiera estarlo incorporando a los precios mínimos de producción que les transfiere a los prevaledores lo revisan y si está por debajo de este precio mínimo de producción, no pasa la mercancía y en automático se notifica a la autoridad. O sea, es todo un tema, pero creo que en general es una buena eh, actividad de que está haciendo la autoridad. Bien, aquí se muestra cómo va a estar integrado
nuestra fracción arancelaria a partir del día 28. A nivel capítulo son 2 dígitos, los dos primeros, todo siempre de izquierda a derecha. El capítulo, los siguientes dos se van a referir a la partida. El tercer par de dígitos se va a referir a la subpartida. El cuarto, ya a la fracción arancelaria, a partir de la aplicación de las reglas complementarias. Y por último, el quinto par de dígitos, NICO. Un poquito más adelante les voy a platicar cómo se va a estar declarando esto en sus pedimentos. Bien, lo que les decía, es lo que nos comparte la autoridad, dice facilitar la identificación de las mercancías, mayor precisión en la información estadística. En mi opinión, el objetivo para mí principal es la precisión en la información estadística. Y bueno, un poco lo de la sexta enmienda que les comentábamos, ya se está alineando con los sistemas de clasificación de países como los que se indican en la diapositiva, China, Canadá y Estados Unidos. Y pues una identificación más ágil, insisto, para mí es un tema más comercial que de otro tipo. Este es un ejemplo de lo que les decía. Aquí vemos 4 fracciones arancelarias que se compactaron de acuerdo a la correlación y a la aplicación de la sexta enmienda en una sola, en la 6106-1002, pero que va a tener 4 nicos. Aquí está un ejemplo muy claro de lo que les decía. Si hay una reducción en cuanto a estas fracciones porque se compactaron 4 en una sola, pero esa compactación y esa disminución pues, es relativa porque se crearon 4 nicos. Insisto, aquí está la fuente, que es SNICE, el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía. Ahora, ¿qué pasa con los nicos? Pues a partir del 1 de enero, aquella empresa interesada en la creación o modificación de un NICO va a poder presentar su promoción ante la Secretaría de Economía. Ellos emitirán alguna opinión después de hacer el análisis, y este análisis va también a estar complementado, va a ser complementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después de este proceso, ya emitirán a través del diario oficial la opinión respecto de si se publica, si se considera o no la creación o modificación de un ICO. Un tema muy importante para que lo consideren si es que en algún momento quisieran la incorporación de algún ICO es que la mercancía objeto de revisión debe de tener al menos un intercambio comercial en el año inmediato anterior de $1,000,000. O sea, si es un tema comercial. Esto creo que reitero un poco lo que les decía. No se van a meter a analizar una mercancía que haya tenido un intercambio de $50,000 en el año anterior. No, al menos debe de tener $1,000,000 de intercambio comercial en el año inmediato anterior al de la solicitud. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como actores del comercio exterior en los diferentes roles, como importador y exportador, como agencia aduanal, como asesor, como proveedor de servicios, como prevalidador? Identificar qué información tenemos disponible al día de hoy. ¿Qué tenemos? Pues la nueva tarifa, tenemos que no hay cambios en aranceles aplicables, tenemos que no hay cambios a los permisos. Ojo, lo que les decía hace rato es, hay cambio en el articulado, hay cambio en los nombres de los acuerdos, pero las mercancías prácticamente siguen estando sujetas al mismo permiso. Es decir, si mi fracción estaba sujeta a permiso, va a seguir estando sujeta al permiso, no sé, de salud, por ejemplo, va a estar estando sujeta, aun cuando pudiera haber un cambio en la fracción arancelaria y aun cuando mi fracción pudiera tener 3 o 4 nicos, va a estar sujeta a permisos.
En caso de que haya alguna duda en cuanto a la nueva clasificación, la ley aduanera nos permite hacer consultas. De hecho, estas consultas se presentan en la administración en la que yo inicié mi trayectoria profesional en el Laboratorio Central, como decía ahí en la reseña de mi trayectoria profesional, yo inicié ahí y sí, efectivamente ahí se reciben todas las muestras que se toman en las diferentes aduanas del país, se realizan los análisis correspondientes y se emite un dictamen para ratificar o rectificar la clasificación arancelaria. Entonces, teniendo un dictamen de parte de la autoridad sobre la clasificación de nuestras mercancías, difícilmente vamos a tener un problema posterior. Bien, está la correlación 2012-2020 y 2020-2012. Ojo, algunas las últimas versiones de correlación ya incluyen los NICOS, mucho ojo con eso. Ahora, si ustedes tienen alguna duda sobre los NICOS que le pudiera corresponder a sus mercancías, aquí en la presentación viene una liga en donde pueden realizar la consulta y pueden descargar esos NICOS capítulo por capítulo. Si es de su interés, incluso yo creo que sí, se lo sugiero, pueden hacerlo. Y en el último párrafo de esta diapositiva hay un texto que se refiere al artículo séptimo transitorio del decreto que se publicó el 1 de julio. ¿Y qué dice? Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos y acuerdos y demás disposiciones de observancia general respecto a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007, se entenderán referidas a la ley que se expide conforme al presente decreto. ¿Por qué lo leí textualmente? Porque me parece que es algo muy importante. ¿Y a qué me refiero? Aun cuando la autoridad no llegara a publicar algún acuerdo, algún instrumento de comercio exterior, ¿qué nos indica esto? Que nosotros ya podemos, a partir de este transitorio, identificar a qué va a estar sujeta mi mercancía, qué normas debe de cumplir, qué permisos debe de cumplir, esto aplicando la correlación. Y les pongo un ejemplo. Cuotas compensatorias. ¿Qué implicación tiene esto en una cuota compensatoria? Pudiéramos pensar que todas las cuotas compensatorias que se han publicado en el diario oficial se van a volver a publicar o se tendrían que volver a publicar con la fracción 2020 ya correlacionada. La verdad, lo dudo que lo haga la autoridad, pero ojo, aplicando este artículo séptimo, nosotros podemos determinar, de acuerdo a la correlación, si nuestra mercancía o qué fracción 2020 le va a corresponder a esta mercancía sujeta a cuota compensatoria. Si hay alguna duda, al final va a haber un tiempo para preguntas y respuestas y con toda confianza, por favor. ¿Qué podemos hacer a partir de la misma? Y de hecho yo creo que muchos de nosotros ya lo estamos haciendo. Identificar las fracciones arancelarias de mayor uso, la ley de Pareto, el 80-20. ¿Y esto a qué se refiere? Pues que el 20% de mis fracciones arancelarias seguramente representan el 80% de mi operación. Enfocarme a esto, a identificar las fracciones con mayor movimiento en mi operación. A partir de esta información que está en SNICE, establecer la correlación, qué fracción 2020 le va a corresponder e incluso cuántos NICOS pudiera tener mi mercancía. A partir de esto, pues identificar las tasas aplicables de IGI, PROSEC, las tasas arancelares preferenciales, ALADI, entre otras, ¿no? Y también, algo muy importante, ratificar o rectificar las NOMS y o permisos que le aplican a la nueva fracción. Hay un tema con las autorizaciones que creo que ha causado mucha inquietud. Oye, ¿y qué va a pasar si yo tengo un certificado de NOMS que vence el 30 de marzo de 2021?
o una regla octava que vence en junio de 2021. Ya la autoridad, economía como tal, dio a conocer el criterio aplicable en estos casos y las autorizaciones vigentes van a seguir siendo utilizadas. O sea, no hay ningún problema. El importador, el interesado, no tiene que hacer un trámite previo para aquellas autorizaciones que estén vigentes al 28 de diciembre. Aquí está un ejemplo de lo que se menciona, ¿no? Eh, mm, Pongo un ejemplo, una empresa textil que el 80% de su comercio, de su intercambio comercial, eh, son estas 5 fracciones, y aquí viene pues que todas están sujetas al 20% del impuesto general de importación y la unidad de medida es pieza. Resulta que aplicando la correlación, estas 5 fracciones se compactan en la fracción 6103-4203 de la tarifa 2020. Ya nada más dice de algodón, unidad de medida, sigue siendo la misma, pieza, impuesto 20%. Y aquí de esta visualización inmediatamente se va a desprender la inquietud de, oye, pero pues nada más dice de algodón, y si son para hombre, y si son para niños, y si son de peto, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo que va a pasar es que nos tendríamos que ir a la correlación de los nicos. Y resulta que esta fracción tiene 5 nicos, en donde ya el 0,1 corresponde a pantalones con peto y tirantes, el 0,2 para hombres, pantalones largos, el 0,3 para niños, pantalones largos, el 91 los demás para hombres y el 92 los demás para niños. Entonces, si se dan cuenta, me voy a regresar un poquito. Lo que veíamos aquí a la izquierda, ahora lo vemos acá, pero ya, si me lo permiten, con la nueva fracción más el NICO que estaremos declarando en nuestro pedimento eh, a la entrada en vigor de este decreto. Y bueno, estas 5 fracciones que veíamos, pues están sujetas a normas oficiales mexicanas, están un permiso de economía, sujetas a un permiso de economía cuando se importan en definitiva y cuando el precio estimado es inferior al contenido del anexo correspondiente. También están contenidas en el anexo 10, la mayoría de ellos, en el anexo 30. Al ser textiles, mercancía sensible, no están en PROSEC, pero sí tienen tasas arancelarias preferenciales al amparo de ALADI y de algunos tratados de libre comercio. También tienen ciertas restricciones o cierta normatividad específica. Esta mercancía no podrá ser objeto de régimen de depósito fiscal. Ojo, se restringe la importación de esta mercancía cuando el país de salida a destino sea Corea del Norte. El acuerdo de embargo que les platicaba al inicio de la sesión, y pues era importada al amparo de IMEX cumpliendo con requisitos específicos. Aquí ya hay un ejemplo de la reclasificación en donde pues es la fracción que veíamos, pero ya con los NICOS que dio a conocer la Secretaría de Economía a través de SNICE. Y si se dan cuenta, realmente no hay cambios. Es lo que les decía también al inicio. Mismos aranceles, mismas restricciones y regulaciones arancelarias, incluyendo anexos, y prácticamente mismas preferencias arancelarias, ¿no? Bien, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les comento, los 2 dígitos que corresponden al NICO, en el archivo que se genera en sus sistemas de captura, se va a declarar en el campo 5 del registro 551, que antes era la subdivisión y que ahora ya la autoridad formalizó que va a estar en este campo donde se va a declarar el NICO. Eso en
el archivo que se genera eh, en su sistema de captura. Y en el formato ya impreso va a venir junto a la fracción arancelaria. También si recuerdan, o si tienen por ahí una proforma a la mano, viene fracción y a la derecha subdivisión. Ahí en esa subdivisión, entre comillas, va a venir el NICO. Entonces, pues sería todo de mi parte, pero obviamente atento a cualquier pregunta, duda o comentario que pudiera surgir de esta charla. Muchísimas gracias, licenciado Miguel. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Creo es importante que ahorita que estamos próximos a que se haga este cambio en los NICOS, podamos aclarar cualquier duda que tengamos con el licenciado y para ello dejamos disponible, como ya lo saben, nuestras preguntas a través del grupo de WhatsApp, el chat de esta plataforma o bien si desean hacer su pregunta de voz, pueden levantar la manita y nosotros habilitamos los micrófonos. ¿Le parece, licenciado, si damos 2 minutos para esperar a validar si cuentan con alguna duda? Claro que sí, con mucho gusto, y yo ahí los invitaría a que se sientan con la confianza de preguntar, porque es un tema muy importante y un cambio muy relevante para los que nos desempeñamos en este ámbito del comercio exterior. Buenos días a todos, les habla Carla Barranco. Aprovechen este momento para las consultas porque después del 28 tendrán costo de honorario. Sí es importante que como ya se mencionó, ah, las dudas que tengas o clarifiquen al momento de hacer la actualización de ese cambio, porque pues sí vamos a estar en un punto muy crítico con esta modificación. Como ya se mencionó, nosotros estamos listos para hacer la actualización una vez que ya entre en vigor, que en teoría tenemos que sería para el 28 de diciembre, ¿correcto? Entonces, también hay que hacer la previa agenda con nosotros para hacer actualización de su versión. Adriana también tiene una pregunta. ¿Quieres hacerlo por esta vía, Adriana, o por mensajito? Buenos días. ¿Me escucha? Sí, buenos días, te escuchamos perfecto. Hola. Buenos días a todos. Licenciado Miguel, mencionaba que tenía el producto, tenía que tener 1 millón de dólares, perdón, para poder aplicar el NICOS. Mi duda surge, ¿esto estamos hablando de producto terminado o materia prima? Hola, muy buenos días. Aplica este intercambio comercial, aplica independientemente de que sea materia prima o producto terminado. Lo que sí quisiera comentar es que este $1 millón, insisto, es anualizado y sería para la creación de creación o modificación de un NICO. Ok, gracias. Sí, es creación o modificación. Esa sería mi duda, nada más. Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguien más que cuente con alguna duda? Reiteramos los medios para poder plantearla. Pueden hacerlo a través del chat de WhatsApp, por el chat de esta plataforma, o bien si nos levantan su mano, nosotros habilitamos el micrófono.
Bueno, licenciado, pues al parecer ya no tenemos más dudas. De igual manera, dejamos abierto y a la disposición nuestros correos electrónicos, como ya lo conocen, fidelización@intraisystem.com, y ahí nos pueden hacer llegar las dudas para apoyarnos, si le parece bien, licenciado Miguel, responderlas en la semana en caso de que surjan. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí yo reiteraré la invitación que han hecho. A veces nos cuesta un poquito de trabajo preguntar, pero pues en primer lugar no tenemos la obligación de saber todo y creo que es un tema muy relevante. Entonces sí, reiterar la invitación. Si ahorita no se sienten cómodos, pueden hacerlo a través de correo electrónico y con mucho gusto los atenderemos. Excelente, muchísimas gracias y sobre todo por su disposición y participación. Esta es la segunda ocasión en la que nos regala de sus conocimientos y aportaciones para este tema.